Nuestro tema de hoy se podría decir que es una continuación del tema de ayer y es Dios ama la justicia. Claro, cada tema construye sobre el otro y cada lección ha sido una continuación de la anterior, eso es un hecho. Pero estamos hablando sobre esos dos grandes pecados que el día de ayer comentábamos y hoy vamos a hablar sobre esa relación que tenemos con los demás y cómo a Dios le interesa esa relación, porque al final tiene un pueblo que debe reflejar su carácter. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el estudio de hoy. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, necesitamos sabiduría de lo alto y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine con tu palabra para poder comprender cómo podemos reflejar tu carácter ante la sociedad, ante los demás. Pedimos que tu gracia y tu amor nos asista en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, cuando hablamos de que Dios ama la justicia, un tema llega a nuestra mente y es el hecho de que hay injusticias y a veces son injusticias muy grandes en el mundo. Tanto que a veces llegamos a preguntarnos, es la pregunta recurrente que tenemos, ya lo hemos examinado en lecciones anteriores, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hace Dios con las injusticias del mundo? ¿Y por qué a veces parece que no está actuando tan rápido como nosotros quisiéramos? Sé que hay muchas preguntas aquí, nos tomaría tiempo y que de hecho ya han comenzado a responderse en algunas lecciones anteriores. Pero hablando de esto, pastor, si entendemos que Dios es amor y que en su amor Él no va a tolerar la injusticia y va a tomar acciones, ¿en qué momento lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos entenderlo nosotros? Muy bien, creo que es una pregunta, una temática muy interesante. Hasta hoy hemos estado estudiando esta semana que Dios desea que nosotros lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Sí. Si hiciéramos eso, nos ahorraríamos un sinfín de problemas en este mundo. Recordemos que el tema global de este trimestre es precisamente eso, porque hay tanto dolor, porque hay tanto sufrimiento, porque hay tanta maldad en el mundo. Y entonces la respuesta es, no es Dios, no es porque Dios quiere que esto suceda, es porque nosotros hemos elegido mal, hemos elegido no amarlo a Él y no amar a nuestro prójimo. De ahí es donde provienen las injusticias. Y esta semana lo hemos estado viendo muy claramente que Dios ha dado dos mandamientos que son los principales, los centrales, que a partir de ahí es donde se extiende todo. Que tristemente el dolor, el mal, el sufrimiento son agravados en este mundo porque nos hemos apartado de esos mandamientos. Y aquí, antes de continuar con respondiendo o con el tema que traemos, quiero decir algo. O sea que aunque el pecado ha entrado en nuestro mundo, podría ser un lugar mejor si nosotros obedecemos esos dos grandes principios que luego están desarrollados en los 10 mandamientos. Amén. Y lo dijo alguien una vez, alguien muy sabiamente dijo, si quitáramos todas las leyes que el ser humano ha inventado, todos los códigos, todos los reglamentos que hay, y nos quedamos con los 10 mandamientos, sería maravilloso, porque en esos 10 mandamientos están expresados esos dos grandes principios del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero entonces la lección de este día, hermano Gerson, nos lleva a un tema bien interesante, que detrás, muy bien, voy a decir algo primero, si yo no amo a Dios, no voy a amar a mi prójimo, pero entonces al no amar a Dios, automáticamente yo caigo en la idolatría, que es lo que vimos ayer, ídolos, voy a adorarme a mí mismo, a otra cosa, pero detrás de esa idolatría hay todo un reino espiritual, hay todo un mundo espiritual. Y por eso Dios tiene que juzgar lo que sucede como resultado de no amarlo a Él y no amar a nuestro prójimo. Pero este es un pensamiento bien tremendo, que cuando yo no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, no lo amo a Él y no amo a mi prójimo, entonces yo quedo a la merced de otros espíritus que son opuestos a Dios, y por eso Dios tiene que juzgarlos también. Por eso un tema
recurrente, estoy usando esa palabra porque se repite. Sí. Un tema que se repite en el Antiguo Testamento es que Dios juzga a los dioses de las otras naciones. Ahora, si los dioses solo eran unas estatuas, unas esculturas, uno diría, bueno, ¿y qué tiene Dios que está peleando contra unas esculturas, unas estatuas? No, pero es que detrás de ellos estaban poderes demoníacos. Y eso es a lo que se refiere. Vamos a ir, por ejemplo, a ver algo de esto. Veamos el Salmo, el capítulo 82. Veamos ahí cómo Dios tiene juicio contra esos ídolos. Y la Biblia, nuevamente, es un conjunto, bueno, es maravilloso estudiar la palabra de Dios porque nos damos cuenta que todos los temas están entrelazados, no están desconectados. Ok, tú no amas a Dios, tú no amas a tu prójimo, por consecuencia, no amas a Dios, no amarás a tu prójimo, tú quedas a merced de otros dioses, de otros espíritus, y que al final no son esos dioses que vemos acá en la tierra, sino seres espirituales. Por eso Dios tiene que también levantarse y juzgarlos a ellos. Salmo 82, vamos a leer los primeros 2 versículos y luego vamos a leer el versículo 6 hasta el 8. Muy bien, dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y luego del verso 6 en adelante dice: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Muy bien, aquí tenemos un texto que nos llevaría algún tiempo comentarlo, claro. Pero en primer lugar dice que hay una reunión de los dioses. Interesante que la palabra que usa aquí el salmista es la palabra Elohim, es la misma palabra que se usa para Dios, es la misma palabra que se usa para Dios. Y lo que Dios está diciendo es que aquellos encargados de gobernar están en un nivel que lo imitan a Él. O sea, una persona que está a cargo de dirigir está teniendo el mismo papel que tiene Dios. Y Dios espera que lo haga justamente. Como Él lo haría. Como Él lo haría. Por eso es que ahora leamos los versículos 3 y 4. Dice acá: Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Muy bien, ¿qué espera Dios? Algunos creen que esto se aplica, bueno, y tiene una aplicación ahí contextual inmediata. En el pueblo de Israel eran los jueces. Se esperaba del juez que hiciera justicia, porque él está, en ese caso, estaba en el lugar de Dios para dictar una sentencia justa, y por eso dice, Dios en medio de los dioses juzga. Pero en este texto nosotros hemos leído que tiene una aplicación más grande, porque cuando dice Dios se levanta en la reunión de los dioses, y noten ustedes este texto que leímos, el versículo 7, pero como hombres moriréis. Le está diciendo a estos dioses, mire, ustedes van a morir como hombres. Quiere decir que no son hombres a quienes se está dirigiendo. Entonces, en otras palabras, esto está en consonancia con lo que estudiamos anteriormente de ese reino espiritual que hay, de ese concilio que hay en el cielo, que, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando, por ejemplo, bueno, el libro de Job lo hace bien claro, que hay un concilio celestial, hay una especie de corte celestial, y entonces allí también nosotros tenemos este mensaje, que ahí están esos dioses, o sea, esos poderes, esos espíritus que Dios les ha dado la oportunidad de gobernar también en la tierra, que Dios les ha dado la oportunidad, pero que lastimosamente lo han hecho injustamente. En otras palabras, todo el dolor y la injusticia causada en este mundo no es por Dios, es por estos dioses que han actuado injustamente y que han transmitido su espíritu a los seres humanos. O sea que detrás de los gobernantes humanos, ya lo estudiamos también, detrás de los gobernantes humanos están estos espíritus también que están instigando. Cuando uno ve cómo gobiernos toman decisiones que van a afectar la vida de millones de personas, van a morir personas, van a pasar tragedias, y uno dice,
¿Por qué toman decisiones los gobernantes? Porque detrás de ellos están estos dioses que no son otra cosa que espíritus de demonios. Hace muchas semanas atrás nosotros estudiamos en Deuteronomio 32, no lo vamos a leer hoy, pero en Deuteronomio 32, que Dios como que le había asignado a los dioses cierto territorio y le dice, ok, yo me voy a quedar con esta tribu, la tribu de Israel, con esta familia de Abraham, déjenme a mí, yo voy a trabajar con ellos y yo les doy todo lo demás. Pero noten que ahora Dios los llama a juicio por lo que ellos han hecho. No es que el mundo, y aquí sí es algo muy lindo que me gusta mucho, no es que Dios dejó el mundo, bueno, ahí que quede a manos del diablo, de sus ángeles malos. No, Dios los va a llamar a juicio a ellos. Amén. Y vemos que sucedió en el Antiguo Testamento muchas veces cuando esos dioses fueron llamados a juicio. ¿Por qué Dios a veces tuvo que exterminar una vez 185,000 asirios? Otra vez que dice que el Dios que estaba en el templo de Dagón se postró ante el arca. Porque detrás de todo eso que pasaba en la tierra, Dios quería que las personas vieran que habían otros espíritus que eran pertenecientes al reino del mal. O sea, detrás de las injusticias de este mundo, de la opresión, del dolor y del mal, tristemente está el diablo. Pero Dios promete que los va a juzgar. Por eso miren cómo termina el Salmo 82 y el versículo 8. Que dice, levántate, oh Jehová, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Muy bien. Así que la Biblia nos da una promesa y esto es maravilloso. Dios ama la justicia, Dios desea que se haga justicia. Los seres humanos no lo han hecho, instigados por el mal, por el maligno y sus secuaces, pero entonces Dios tiene todo el derecho de juzgarlos a ellos. Sé que Deuteronomio 32 y el versículo 8 nos da otra idea de esto que es bien importante. Por hoy podemos ver caos, crisis, problemas, y cuando hay ciertas cosas que están pasando en el mundo y guerras, y uno dice, ¿por qué una nación se levanta contra otra nación? ¿Y por qué? Wow, si supiéramos que detrás de eso están esos espíritus malignos, pero no pensemos que van a gobernar para siempre. Dios se encarga y Dios los juzgará. Deuteronomio 32, 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Muy bien, es lo que hemos estado hablando nosotros. Bueno, quería traer a la memoria ese texto donde Dios dice claramente, noten, hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos. O sea, Dios se apropió de la tierra o del pueblo de Israel, dejó que las otras naciones siguieran tras sus dioses, tras la idolatría, pero ahora Dios los llama a cada uno de ellos a juicio, Dios los juzga. Veamos otros textos que hablan claramente que Dios juzga. Jeremías capítulo 50 y el versículo 2. Que nos dice de la siguiente manera aquí en Jeremías capítulo 50, verso 2. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Muy bien, noten, ¿por qué en la Biblia aparece que Dios juzgaba a esos ídolos? Porque no era contra una escultura, claro. Es como un perrito está ladrándole a un muñeco. No, es que detrás de esas esculturas, detrás de esa representación que eran esas esculturas, estaban los poderes del mal. Y la Biblia dice que Dios los juzga. Veamos Isaías 24:1 también. Muy bien, en Isaías 24, verso 1 dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Así que la palabra de Dios hace bien claro que detrás de la opresión, de la injusticia en este mundo, están los poderes del mal, pero que Dios llama a juicio a estos poderes del mal y que estos poderes del mal influyen en las decisiones de las personas. Entonces yo creo, hermano Gerson, que hoy nosotros tenemos que recordar y pensar que si nosotros no ponemos a Dios en nuestra vida en primer lugar y se refleja en la manera como amamos al prójimo, quedamos a merced
de estos poderes malignos. Bueno, aquí cabe mencionar que toma relevancia lo que ya estudiábamos en lecciones anteriores, la realidad del gran conflicto, ese conflicto cósmico que tiene como escenario el planeta Tierra y cada corazón nuestro. Eso me lleva, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, a la pregunta: ¿el Señor es claro en lo que pide de nosotros? Fue claro en todo el Antiguo Testamento, y creo que el texto que resume eso de manera muy linda es Miqueas, cuando dice: Dios te ha declarado lo que pide de ti. Y es un texto muy lindo porque es clarito, es sencillo. ¿Cómo podemos nosotros entonces, en este gran conflicto, tratar de vivir esos principios? Amar la misericordia, hacer justicia, humillarnos delante de nuestro Dios, de tal manera que podamos reflejar el carácter de Dios y ayudarle a los demás a conocer quién es Dios. Muy bien, esto es maravilloso porque recordemos que esto está en consonancia con las mismas palabras que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y para que una persona tenga vida y la tenga en abundancia y una calidad de vida, tenemos que quitar de esa persona todo aquello que lo oprime, todo aquello que es injusto en su vida. Y sabe que Dios obra a través de sus hijos, a través de sus hijos. Entonces lo que estamos viendo en esta lección es, por un lado, están los poderes del mal, las fuerzas del mal para destruir al ser humano, porque Satanás odia al ser humano, porque fue creado a la imagen de Dios, lo odia por creación y lo odia porque fue rescatado por Cristo Jesús. Así que el diablo odia doble al ser humano, por ser creado a imagen de Dios y por ser salvado por Cristo Jesús, por la sangre de Jesucristo. Entonces el diablo quiere destruir, despedazar al ser humano. Pero entonces Dios desea salvar, Dios desea restaurar. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la acción de sus hijos en este mundo. Nosotros los cristianos tenemos una gran parte que hacer, no solo quedarnos viendo. O sea, en otras palabras, para resumir esta lección: Señor, ¿por qué esta injusticia? Señor, ¿por qué esto? No solo quedarnos viendo o reclamando a Dios por qué de las injusticias, sino que tal vez Dios desde el cielo, si lo escucháramos, nos diría: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para evitar esas injusticias? Y eso entonces nos hace un llamado radical en la iglesia. Incluso, hermano Gerson, arriesgar a veces nuestra vida y nuestra reputación con tal de sacar a alguien que está siendo oprimido. Wow. A veces va a haber que levantar la voz como iglesia en la sociedad, cosa que muy poco estamos haciendo, pero que si nosotros estamos en consonancia con esto, tenemos que luchar contra esa fuerza del mal. De hecho, la Biblia lo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando nosotros entendemos todo esto, nos damos cuenta, no es que cuando yo vivo una vida correcta, cuando vivo el Evangelio, en realidad yo no estoy luchando contra otro ser humano, estoy luchando contra esas fuerzas del mal que quieren destruir, pero que Dios me tiene a mí para hacer justicia. Recordemos entonces, toda vez que uno hace una injusticia, está siendo inspirado, motivado por las fuerzas del mal. Pero toda vez que una persona hace justicia, busca lo que es correcto. Recordemos que justicia no es otra cosa que conformidad con la ley de Dios. Eso es justicia, eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hay que ir a ayudar y rescatar al pobre, hay que ir y hacerlo de muchas maneras, pero que a veces van a llevar un sacrificio, y no debemos tener temor de lo que pueda pasar. A veces por hacer justicia vamos a ser malinterpretados, vamos a ser malentendidos. A veces por querer llevar ayuda a una persona nos van a malinterpretar, pero no debemos tener temor, porque Dios espera que nosotros nos pongamos de parte de aquellos que están oprimidos. Amén. Y gracias, pastor, por esta reflexión. Ha sido muy profundo nuestro estudio de hoy. Queremos que ore por nosotros para que podamos cada día entregar nuestra vida a Jesús, para que nos parezcamos más a Él y podamos ser esos portadores de buenas nuevas para los necesitados. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy nos damos cuenta una vez más que son los dioses injustos, los poderes en el aire, las fuerzas del mal en las regiones celestes, que son encargados de la opresión y de la injusticia en este mundo, y cómo ellos influyen sobre líderes, sobre gobernantes, para destruir a tu linda creación, aunque en pecado, pero es tu creación. Señor, ahora queremos ponernos de parte tuya. Tu palabra es clara. Tú te vas a levantar
tú vas a juzgar a esos poderes del mal y a las personas que colaboran con ellos. No queremos ser parte, Señor, de colaborar con la injusticia, con la opresión. Queremos ser parte de la liberación. Queremos ser parte, Señor, de aquellos que ayudan a dar una calidad de vida a los que están en necesidad. Señor, sé que esto es demandante, Padre, y que esto va a significar muchas cosas para nosotros, pero ayúdanos si somos tus hijos verdaderos para vivir el verdadero evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.